Caso criminal vino hasta la ciudad de Balsam Grove, en la Cordillera Azul, en Carolina del Norte, donde un misterioso accidente automovilístico mató a una madre de 2 hijos y llevó a los investigadores por un camino de mentiras, traición y homicidio a sangre fría. A la mañana temprano del 3 de agosto de 1995, mientras el sol amanece sobre la Cordillera Azul, la policía llega a la escena de lo que parece haber sido un accidente trágico. Una furgoneta destrozada cuelga de la ladera de una montaña. Es una típica carretera de montaña que tiene muchos ascensos y muchas curvas, y algunas áreas tienen curvas en U, que son curvas muy cerradas. Así que para andar seguro no hay que ir muy rápido. En el terraplén, unos 28 o 30 metros para abajo, vi una furgoneta que estaba atascada entre unos árboles. Parecía que había dado al menos una vuelta. Cuando la policía baja por el terraplén, descubre que la conductora de la furgoneta está muerta. Encontramos su agenda de bolsillo y su licencia de conducir, y nos enteramos de que la víctima del auto era Wendy Kratzert. Wendy Kratzert, de 45 años, era una ama de casa oriunda de Bradenton, Florida. En la época del accidente se estaba quedando en la casa familiar de vacaciones en Balsam Grove. Los investigadores ubican a la familia de Wendy para notificarla sobre el deceso. Mi hija manejó a casa y fue Georgie quien me contó que mamá murió. Ella entró llorando a la casa. Se puso a llorar. Y no dejaba de decir quién querría lastimarla. Lloraba y sostenía la foto familiar. Ed le cuenta la terrible noticia al hermano de Wendy, Greg. Nos sentamos, nos abrazamos y lloramos. Nunca lo olvidaré. Me siento tan mal como en ese entonces. Era una hermana increíble. Fue muy duro. Pero desde el principio, Greg se pregunta cómo sucedió un accidente tan horrible. ¿Cómo diablos hizo para irse por la ladera de la montaña? Había manejado muchas veces por ahí como para irse del camino. Luego de revisar la escena, los investigadores tienen las mismas dudas. Hay ciertos elementos que no concuerdan. Había mucha sangre en el interior de la furgoneta, tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero, y además estaba la huella de una mano sangrienta en la puerta del conductor. Otra señal de alarma surge cuando descubren un bloque de cemento ensangrentado, con el que parece que hirieron a Wendy en la cabeza. El bloque de cemento lo encontramos al lado de donde cayó la furgoneta, que había caído contra unos árboles. El bloque de cemento cayó de la furgoneta y tenía restos de sangre y de cerebro. Parecía tener materia cerebral. Y la cantidad de sangre que tenía era más de la que se hubiera esperado solo por el vuelco. Encuentran más pistas donde la furgoneta se descarriló. Nos dimos cuenta de que no había huellas de haber patinado por el área de grava. Nada indicaba que el vehículo hubiera querido frenar. Las huellas de las ruedas que encontramos eran normales, iban camino al terraplén y no indicaban que hubieran querido frenar. Cuando llegamos a la furgoneta vimos que estaba en marcha neutra, no en velocidad, y que las luces estaban apagadas. Eso nos hizo sospechar que habían empujado el vehículo en lugar de haberlo manejado. Si hubiera sido un accidente automovilístico por el que se hubiera descarrilado, la palanca habría estado en velocidad. Todas las pruebas llevan a la policía en una única dirección. Lo que una vez fue la escena de un accidente, ahora es la escena de un crimen. En ese momento sospechamos de que era posible que hubiera sido intencionado, porque lo que habíamos encontrado no parecía haber sido parte de un accidente automovilístico.
Ed Kratzer le da a la policía la dirección de la casa de verano familiar donde Wendy se quedó. Está a tan solo 16 kilómetros del lugar del accidente. Los investigadores van a la casa con la esperanza de encontrar más pistas sobre lo que de veras le ocurrió a Wendy y encuentran pruebas incluso antes de entrar. Había sangre en el porche delantero de la residencia. Era una caravana de ancho doble con un porche de losa y cemento elevado. Y en el porche había un charco de sangre importante que indicaba que alguien había sangrado bastante. De hecho, la sangre cayó por el costado del porche de losa y goteó en el patio. Los detectives están seguros de que están estudiando la escena de un crimen. A Wendy la asesinaron acá, y el bloque de cemento que usaron para matarla era de su propio porche. El asesino de Wendy fue muy violento. La golpeó varias veces en la cabeza. Y la causa de la muerte fue un traumatismo. No lo podía creer. De veras quedé pasmado. ¿Y por qué? Esa era la pregunta, ¿por qué? Nadie de la familia ni de los amigos de Wendy puede creer que la asesinaron. Wendy no tenía enemigos. Era esposa y madre. No queríamos creerlo. Si todos querían a mamá, no entendíamos que alguien fuera capaz de hacerle algo así. Cada vez, Wendy pasaba más y más tiempo en Balsam Grove antes del asesinato, porque había conseguido un empleo de camarera en una pizzería de la zona. La noche en que la mataron, ella trabajó. Se fue del trabajo a las 9:50 y no le dijo a nadie que tuviera planes. Ella solamente dijo que iba a volver a casa. Determinamos que no había signos de robo ni de entrada forzosa. Era obvio que Wendy había vuelto a la casa después del trabajo, que había entrado en la residencia, que se había sacado los aretes y que se había quitado las joyas y el delantal, y las propinas aún estaban en el delantal. Los investigadores están casi seguros de que no se llevaron nada de la casa. Dado que en el hecho no hubo abuso sexual y que tampoco hubo un robo, todo indicaba que había sido alguien conocido. Eso nos llevó a pensar la idea de que había sentido un golpe en la puerta o un ruido que la llevó a abrir la puerta principal. Los detectives determinan que en algún momento después de las 10 de la noche, alguien asesinó a Wendy Kratzer e intentó simular que se había matado en un accidente. La familia de Wendy y la pequeña comunidad de Balsam Grove están perplejas. ¿Por qué alguien llegaría al extremo de matar a una mujer que no tenía enemigos? La hija de Wendy, Georgiana, era estudiante cuando mataron a su madre. Ella siempre te sacaba una sonrisa y te hablaba sin parar. Era una persona muy alegre y siempre nos cuidaba mucho. Era una mamá excelente, hacía de todo por los niños. Era la típica supermamá, siempre estaba pendiente de todo. Wendy era una muy buena persona. Le encantaba su hogar y adoraba mucho a sus hijos. Participaba en muchas actividades escolares y hacía diferentes cosas para la escuela con los hijos. Era una persona encantadora. Ella se reía y tenía una muy linda personalidad. Era una mujer maravillosa, de veras. Tenía un muy buen concepto de ella. Cuando Wendy no estaba ocupada con la crianza de sus hijos, ayudaba a su esposo Ed con los negocios familiares. Tenían una huerta de naranjas y también tenían una constructora. Se la pasaba trabajando. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer.
Los investigadores hablan con los vecinos para saber si alguno vio o escuchó algo extraño la noche del asesinato. Uno de los vecinos oyó lo que le pareció un grito. Pudo haber sido un puma, un gato o una persona. No estaba seguro y por eso nunca llamó a la policía. No es extraño oír el maullido de un animal que se parezca al grito de una mujer. Pero lo que había pasado nos pareció un dato informativo importante, el hecho de que la persona hubiera oído un grito. Otro de los vecinos vio 2 vehículos que salieron del fondo de la casa de los Kratzert. Uno de ellos era la furgoneta de Wendy y el otro, más pequeño, la seguía. Por los relatos, los investigadores se convencen de que hay más de una persona involucrada en el homicidio. Esperan que la huella ensangrentada que encontraron en la puerta de la furgoneta de Wendy les dé un sospechoso. No pudimos determinar a quién pertenecía la huella de la mano. No tenía suficientes rugosidades como para poder clasificarla. La muerte de Wendy es un homicidio desconcertante para los detectives de Carolina del Norte. El montaje elaborado del accidente por el barranco indica que los asesinos idearon un plan complejo. Aunque no haber limpiado la sangre encontrada en el porche de Wendy sugiere lo contrario. Sin embargo, todas las pistas parecen apuntar en una dirección clara. Dado que el hecho no fue un robo, todo indicaba que el culpable la conocía. Muchas veces al principio se observa al esposo para tratar de eliminar sospechosos, aunque nunca se descarta a nadie del todo hasta que se arresta al criminal. A menudo se empieza con las personas del círculo más íntimo de la víctima y luego con el resto. Por eso era evidente que el círculo más íntimo era la familia, así que el número 1 de la lista era el marido. Los investigadores ahondan más en el matrimonio de Wendy y se enteran de que ella y su esposo Ed no se llevaban muy bien. Los parientes cuentan que Ed y Wendy se peleaban muy a menudo y que Ed podía ser muy duro con ella. Esa era una de las razones por las que ella pasaba tanto tiempo en Carolina del Norte. La relación era un poco tormentosa a veces. Por eso le gustaba alejarse de él y despejar un poco la mente. Algunas personas pensaban que tal vez estaba considerando dejar a Ed, que se quedaría en la otra casa y que no volvería a Florida. Todos describieron a Ed como un hombre controlador y emocionalmente abusivo. Muchos familiares de Wendy pensaban que debía divorciarse de Ed de una vez por todas. Nunca mencionó la palabra divorcio, pero siempre le decíamos, mamá, ¿por qué no te vas? Porque era muy malo y muy controlador. Pero a la vez era muy sentimental. Y amaba a mi mamá. Ed Kratzert le cuenta a la policía que el matrimonio estaba bien, pese a los rumores de problemas en casa. Discutíamos como cualquier pareja, pero nada más. Nunca nos peleamos ni por plata, ni por propiedades, ni por nada de eso. Ed asegura que Wendy nunca le habló de divorciarse. No, nunca me pidió el divorcio, pero sí oí que se lo contó a otras personas. Así que yo no voy a negar que la oí. Para demostrar que la relación seguía en pie, Ed le cuenta a los investigadores que planeaba acompañar a Wendy en Balsam Grove a finales de la semana. Pero los detectives sospechan cuando se enteran de que Ed cobraría un seguro en caso de que Wendy muriera. Tanto Ed como Wendy tenían pólizas de seguro de vida costosas. Teníamos la misma, exactamente la misma, $100,000. Los investigadores están intrigados. Ed y Wendy tenían un matrimonio problemático y él se beneficiaría económicamente con su muerte. Mientras parece que Ed tenía un motivo para matar a su esposa, los investigadores se enteran de que también tiene una coartada irrefutable. Ed cuenta que estaba en Florida la noche del accidente de Wendy y que no estaba solo. Sus 2 hijos estaban también. Me fui a dormir a las 11 en punto como siempre. Y estaban Georgie y Edward, vivíamos todos juntos. Ed en realidad
en el momento del homicidio, estaba en el condado de Manatee, Florida. Pudimos verificar que estaba en el estado y que se quedó en él y que nunca dejó Florida para ir a Carolina del Norte. De hecho, hacía poco que Ed había sufrido un ataque cardíaco y aún se estaba recuperando en casa la noche del asesinato. La coartada de Edward era contundente. Lo era de verdad. Pero si Ed no mató a Wendy, ¿quién lo hizo? Luego de tachar a los sospechosos más comunes de la lista, los investigadores vuelven a cero. Y la falta de progreso en la investigación destruye a la familia de Wendy. No hablábamos mucho de su muerte porque nos dolía demasiado y me dolía más a mí que a ellos, porque intentaba ser mamá y papá a la vez. Los primeros 15 días después de su muerte no probé ni un bocado de comida. Ni un bocado, solo preparaba la cena. Y me sentaba a la mesa con ellos mientras comían. Y luego lavaba los platos. Estaba haciendo de mamá también. Me sentía mal, pero tan mal que en los primeros 90 días bajé 45 kilos. El cardiólogo me dijo, me alegra que estés bajando de peso, pero no está bien que lo estés haciendo de esa forma. Y después me dijo, me tienes preocupado. No sé si lo llamaría sobrellevar, pero teníamos una relación muy rara. Parecía que lo único que hacíamos era pelearnos. No hacíamos mucho, no fuimos más una familia después de que mamá murió. Yo hacía mi propia vida más allá de que aún vivíamos juntos. Y mi hermano hacía sus cosas, pero nosotros nunca más hablamos del tema. Solo esperábamos. Y esperábamos, y esperábamos. Una respuesta. Cada día que pasa sin que el caso avance, empeora la situación. Nos sentábamos muchas veces para preguntarnos qué había pasado. Y así surgían 10 dudas más luego de esa pregunta. Como ninguno tenía respuestas, nos sentíamos frustrados. Al final, como la espera es demasiado para los Kratzer, Ed por su cuenta se encarga de buscar las respuestas que su familia tanto necesita. Por eso contrata al investigador privado Chuck Chambers. Ed deja muy en claro lo que quiere que Chambers haga. Chuck, quiero que resuelvas el caso. Encuentra al asesino de mi esposa. Ed me contó que no podía descansar porque no sabía la verdad y que el caso estaba abierto desde hacía 2 años. Tenía ojeras enormes y no era nada extraño que a Ed le cayera una lágrima por la mejilla cuando comentaba algo sobre su mujer. Lloraba mientras me contaba lo mucho que amaba a Wendy. Necesitaba saber quién era el culpable. No podía dormir ni comer y no se estaba llevando bien con la hija. Lo único que le pedí fue que investigara y que encontrara al asesino. Era lo que quería saber. ¿Qué había pasado? Chambers decide empezar la investigación desde cero. El primer paso es viajar a Carolina del Norte, donde va a la pizzería en la que Wendy trabajó la noche de su homicidio y habla con los compañeros de trabajo. Las conversaciones revelan una pista intrigante. Unas personas misteriosas vinieron al restaurante en busca de Wendy, justo 2 semanas antes del asesinato. Me dijeron, vino una pareja que preguntó por ella. Querían ver cómo llegar a su casa. El encuentro les pareció raro. Los compañeros de Wendy le cuentan a Chambers que la pareja nunca dijo su nombre. Entonces Chambers ahonda aún más e interroga a los vecinos de Wendy para ver si conocían la identidad de la pareja que la buscaba. Los vecinos logran identificar al hombre y a la mujer como Tom y Luana Harrison, amigos de los Kratzer, de Florida. Pero Wendy contó que la visita repentina de los Harrison la perturbó. Le contó a uno de los vecinos que estaba intranquila y que sentía que le revisaban las gavetas de la cómoda mientras estaba en el trabajo. Les tenía un poco de miedo. Wendy los dejó quedarse en la casa, pero se quejó con los vecinos de que, luego de que se fueron, había olor a cigarro. Así que se fueron, pero cuando volvieron 2 semanas después, Wendy le dijo a una persona, creo que vinieron a matarme. Así que su sorpresa se convirtió en miedo. ¿Por qué los amigos de Wendy husmearían en la casa?
todo lo que Chambers averigua de los Harrison lo hace sospechar. Me enteré de que Tom Harrison era estafador, pero no sabía más. Cuando Chambers vuelve a Carolina del Norte, de inmediato llama a Ed para contarle lo que piensa. Cuando volví, al primero que llamé estaba muy entusiasmado por la información que había encontrado. Fui a Ed Kratzer y le dije, Ed, mira, amigo, tengo unos sospechosos. Me contestó, oh, qué buena noticia, perfecto, ¿quiénes son? Le conté, no me lo vas a creer, pero son los vecinos que viven frente a tu casa, Ed. El alegato impactante de que los Harrison pueden haber estado involucrados en el asesinato de Wendy no tiene sentido para Ed Kratzer. No lo tomé en serio porque no había pruebas. Tom y Luana Harrison viven frente a los Kratzer desde hace años y siempre parecieron ser buenos vecinos. Vivíamos al lado, así que mis papás iban y hacían fogatas y típicas actividades de vecinos. Yo sé que mis papás iban con ellos a cenas en cruceros y que los cuatro salían mucho. La investigación de Chuck Chambers empieza en Carolina del Norte, pero su instinto le dice que la clave para resolver el misterio está en los vecinos de al lado de los Kratzer, en Florida. Las sospechas de Chambers aumentan cuando indaga más sobre el pasado de Tom Harrison. Pensé, vaya, este tipo en serio es un posible sospechoso. Ahí me puse a revisar sus antecedentes y encontré un historial muy extenso de causas federales en su contra. Sabía que tenía la capacidad, solo necesitaba la oportunidad. Eso hizo que le prestara más atención a Tom Harrison como sospechoso. Pero Ed Kratzer no tiene razones para creer que el vecino de enfrente tiene algo que ver con el asesinato de su esposa. Le dije, Ed, no entiendes, este tipo tiene antecedentes penales. Este sujeto estuvo en la cárcel. No sabía que lo habían condenado por narcotráfico. No sabía. Pero Chuck Chambers no es el único que piensa que Tom Harrison puede estar involucrado en el homicidio. Los detectives de Carolina del Norte y de Florida descubren la misma información y en silencio construyen el caso en contra de los Harrison también. De hecho, los detectives tienen un caso más contundente que Chambers, porque encuentran pruebas que demuestran que, las semanas anteriores a la muerte de Wendy, Tom y Luana Harrison hicieron más de un viaje a Carolina del Norte. Durante la primera visita, pasaron la noche en lo de Wendy, pero en la próxima se quedaron en un hotel bajo un nombre ficticio. Sus movimientos sugieren que puede que estuvieran planeando el homicidio de Wendy. Los Harrison vinieron a Balsam Grove y exploraron el área. Ubicaron la residencia y ubicaron una buena zona para empujar la furgoneta por la ladera de la montaña. Ellos intentaron cometer el crimen perfecto. La policía tiene pruebas de que los Harrison hicieron otro viaje a Carolina del Norte, la mañana del asesinato de Wendy. Los recibos del auto rentado demuestran que lo contrataron en Georgia y que por los kilómetros que le hicieron, lo usaron para ir a la escena del crimen. Nos pareció extraño que no siguieran el viaje en su vehículo personal. Lo dejaron en Georgia y rentaron otro. La investigación policial sobre el homicidio de Wendy Kratzer es amplia y exhaustiva. Los detectives sospechan de que Tom Harrison está involucrado. Durante un interrogatorio, él admite que con su esposa visitaron a Wendy en Carolina del Norte, pero niega haber participado en el asesinato. En realidad, no teníamos pruebas físicas en ese momento para relacionarlos ciertamente con la escena del crimen. Llevamos el caso hasta donde pudimos, pero no teníamos pruebas suficientes como para acusarlos. Aunque los detectives nunca le cuentan a Ed Kratzer sus sospechas sobre Tom Harrison, Chuck Chambers sí lo hace. Le comparte su teoría a Ed Kratzer con la esperanza de que Ed, quizás, tenga más información para implicar a los Harrison en el asesinato de Wendy. Pero justo antes de confiarle a Ed que Harrison era el sospechoso principal,
un misterioso accidente de un barco en la costa da vuelta el caso. Había llamas de 3 metros de alto y humo por todas partes. La Guardia Costera llegó para apagar el incendio. La primera información que nos llegó de la patrulla marina de Florida fue que el barco apareció en llamas en el Golfo de México y que estaban inspeccionando el área. La Guardia Costera no encontró ningún cuerpo, ni alrededor del barco, ni dentro de él. Prácticamente se incendió por completo. Como era de esperar, luego, cuando lo remolcaron a la estación costera, nos enteramos de que 3/4 partes del barco estaban sumergidas en el agua y que estaba en el muelle para que lo inspeccionáramos. El barco era propiedad del señor Harrison, Thomas Harrison. Si hubiéramos estado en el barco durante el incendio, no habría sobrevivido. Pese a la predicción desalentadora, se inicia una búsqueda masiva para encontrar a Tom Harrison. Usaron un helicóptero, lanchas que recorrieron en círculos la zona y no encontraron nada. La familia de Thomas Harrison dijo que esa noche miró el partido de fútbol. Creo que los Cowboys de Dallas les ganaron a los Eagles de Filadelfia esa noche. Y cuando terminó el partido, se fue a pescar. Él era pescador comercial y había tenido un barco para pescar cangrejos. Así que no era raro que un pescador, en especial uno que tenía experiencia en la pesca comercial, saliera a la noche tarde a pescar. Sus familiares dijeron que volvería a la casa a la mañana. Y ahí fue cuando la gente que estaba en la playa vio el incendio. A medida que cae el día, se presume que Tom Harrison murió en el mar. Tom Harrison murió en el mar 3 días luego de que le conté a Ed Kratzert que el sospechoso principal era Thomas Harrison. La muerte repentina y sospechosa de Harrison lo hace pensar a Chambers. ¿Su cliente se habrá vengado? ¿Habrá estado involucrado? Empecé a preguntarme si Ed me había contratado para conseguir información sobre el culpable, para ir a buscarlo y matarlo luego. Chambers llama a Ed y con cautela evalúa su reacción ante la noticia. Llamé a Ed y le dije, determinamos que es sospechoso y ahora el tipo desaparece de repente en el mar. Y Ed me respondió, sí, no sé qué pensar en serio. Le dije, ¿sabes qué, Ed? Lamento mucho que no hayamos tenido la oportunidad de seguir con este sospechoso. Pensé que me respondería que ya no lo soportaba más y que confesaría, pero no lo hizo. Chambers piensa que su cliente se oye nervioso. ¿No cree que Ed esté reaccionando como un hombre inocente al que le mataron a su mujer? Él no estaba enojado. La mayoría de los clientes sentirían que no se hizo justicia. Que sí, murió, pero que quisieran verlo en la corte y que lo condenaran. La reacción de Ed Kratzert no tranquiliza la preocupación de Chambers. Y cuando el inspector de bomberos vuelve con el análisis del barco, parece confirmar su teoría. Encontramos indicios de que echaron un líquido en el piso del barco y se concluyó que el incendio fue intencional, fue provocado. Ahora Chambers cree que es posible que Ed Kratzert lo haya contratado para encontrar al asesino de Wendy y así hacer justicia por mano propia. Pasan las semanas y el cuerpo de Tom Harrison no aparece. La policía sabe que el misterioso incendio del barco donde desapareció en el mar no fue accidental. Pero la verdad de lo que pasó esa noche empieza a revelarse cuando los detectives se enteran de que Harrison está sano y salvo y oculto en Florida. Nos enteramos de que había fingido su desaparición y su muerte. El señor Harrison salió con el barco en el Golfo de México y lo prendió fuego para simular su muerte. La policía inicia una búsqueda y ubica a Tom Harrison y a su mujer Luana. Cuando los encuentran, es evidente que están huyendo. Se apostaron junto a la casa hasta que vieron a Harrison cargar el vehículo con objetos personales. Así se dieron cuenta de que se estaba preparando para irse a algún lado.
probablemente muy, muy lejos. Así que lo siguieron un tiempo hasta que lo detuvieron a unos condados de distancia. Iba camino al norte con una identificación falsa. Había usurpado la identidad de un pariente muerto y llevaba miles de dólares en efectivo y un arma. Cuando arrestan a Harrison por los cargos de incendio provocado y de fraude, Ed Kratzer dice que no sabe qué pensar. No podía creer nada de lo que pasaba. Desde el principio todo fue muy raro. Thomas Harrison fingió su muerte por dos razones. Número uno, sabía que los investigadores lo estaban siguiendo porque lo consideraban sospechoso del homicidio de Wendy. Número dos, era un tipo que siempre buscaba la forma de hacer plata. Finjo mi muerte y no solo me dejarán en paz los investigadores del homicidio, sino que ganaré $600,000. Y de pronto, se supone que morí, mi mujer recibirá la plata y nos reuniremos quién sabe dónde y viviremos felices. Luego de que atrapan a Harrison, Chuck Chambers se tranquiliza al saber que su cliente no lo mató. Pero se pregunta por qué Harrison fingió su muerte y luego escapó. ¿Acaso sabía que los investigadores lo estaban siguiendo? Una vez más, la pregunta dispara el instinto investigador de Chambers, quien desarrolla una teoría nueva y aún más perturbadora. Me dije, por favor, ¿es posible que mi cliente esté involucrado en una conspiración para matar a su mujer? Todo empieza a tener sentido para Chambers. Ed le habrá avisado a Harrison que lo seguían porque también estuvo involucrado en la conspiración para matar a su esposa. Mientras intentaba atrapar al asesino, mi propio cliente era la persona a la que quería atrapar. Chambers no es el único que piensa así. Los detectives de Carolina del Norte también tienen preguntas para el esposo de Wendy. Nunca pudieron aceptar la coincidencia preocupante entre el matrimonio en problema de los Kratzer y el homicidio misterioso de Wendy. Ed le contó a la policía que el matrimonio estaba bien, pero los investigadores se enteraron de otra historia por parte de los familiares de Wendy. Justo antes del homicidio, dijeron que Wendy quería terminar la relación. Llamó y dijo lo dejé a Ed. Y me vine a Carolina del Norte. No volveré a Florida. Cuando arrestan a Tom Harrison, los detectives lo ven como la oportunidad para presionar a Ed Kratzer. Si formó parte del homicidio, como Harrison está bajo la custodia de la policía, tal vez por fin diga la verdad. Seguíamos una corazonada y sentíamos que era el momento justo. Pensamos que tal vez hablaría por desesperación. Mientras la policía planea el próximo paso, un Ed Kratzer nervioso llama a Chuck Chambers. Ed está preocupado porque los detectives quieren interrogarlo. Y él no tiene un abogado que lo represente. Pero si cree que Chambers lo ayudará, está equivocado. Creía que era una oportunidad que tenía que aprovechar, porque de corazón sentí que Ed era culpable en ese momento. Así que Chambers asedia los miedos de su cliente. Le dije, supongo que viste que arrestaron a Harrison ahora. Harrison es un estafador, se salvará a sí mismo. Es capaz de entregar a su mamá si eso pudiera salvarlo. Nos enteraremos de todo sobre el homicidio. Harrison hablará y contará todo. Quería que supiera que Harrison presentaría pruebas al Estado y que él ya estaba en custodia. Quería plantarle esa idea a Kratzer antes de que la policía lo buscara. Cuando la detective Rita Smith y su colega llegan al hogar de Ed Kratzer, él acepta declarar. Señor Kratzer, antes de que declare, procederé a leerle sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Sí, ¿entiende? señor. Luego, Kratzer cuenta algo impactante. Les dice a los detectives una historia muy rara sobre una conspiración para matar a la esposa. Ed dice que el plan empezó a formarse unas semanas antes del asesinato de Wendy. Luego de que sufrió el ataque cardíaco, empezó a hacer caminatas con su vecino Tom Harrison, y durante esos paseos,
le contaba a Harrison de la relación con su mujer. Le contó a Tom sobre su problema, que era que Wendy quería dejarlo y mudarse a Carolina del Norte. Y Tom le comentó que podía encargarse de ese problema. Hablábamos mucho sobre Wendy y él se daba cuenta de lo enojado que estaba con la situación. Entonces me mencionó que podía ayudarme con mi problema. A pesar de estar enojado con su mujer, Kratzert asegura que al principio le dio miedo el plan de Tom Harrison para asesinarla. Tom me contaba lo que le haría, pero apenas empezaba a decir que lastimaría a Wendy, me daba vuelta y me iba. Ed declara que cuando Harrison supo del dinero que obtendría con la muerte de Wendy, presionó más a Ed. Me preguntó de cuánto era el seguro de vida que cobraría por Wendy. ¿De cuánto era? De $100,000. Ed confiesa que, al final, aceptó que Harrison asesinara a su esposa. Edward nos explicó que de la póliza del seguro de vida de Tom por $100,000 que tenía por Wendy, le daría todo menos los gastos del funeral. Dijo que había hablado con sus contactos y que la matarían por $100,000. Pero le pregunté qué hacía con los gastos del funeral porque tenía que pagarlos. ¿Y estuvo de acuerdo? Sí. El acuerdo era que le pagaría a Tom Harrison por el asesinato de Wendy lo que sobrara de los $100,000 después de pagar el funeral. ¿Ese era el acuerdo? Sí, señor. Luego de fijar el precio, los Harrison hicieron el primer viaje de exploración a Carolina del Norte. Cuando volvieron, Ed le preguntó a Tom cómo mataría a Wendy. Tom le explicó a Ed que la tomarían por sorpresa y que le darían un golpe en la cabeza. Y el episodio parecería un accidente. Le pregunté qué pasaría y me contestó que todo parecería un accidente y que solo le golpearían la cabeza. Le darían un pequeño golpe. ¿Usted entendió que esto significaba herir o matar a Wendy? A Wendy, sí, sí. El pequeño golpe en la cabeza se convirtió en un terrible golpe con un bloque de cemento. Y el plan para que el asesinato pareciera un accidente falló por completo. Si el plan de Harrison hubiera salido como se esperaba, la furgoneta de Wendy habría caído hasta abajo por la ladera de la montaña, en lugar de haber quedado colgando entre los árboles, a plena vista desde la carretera. Ed esperaba que tardaran días o hasta semanas para descubrirla. Al final, Ed le cuenta a la policía que cuando determinaron que la muerte había sido un homicidio, se negó a pagarle a Harrison. Pidió la plata y le dije que no le pagaría nada porque lo habían declarado un homicidio. 2 años y medio luego de la muerte de la mujer, arrestan a Ed Kratzert y lo acusan de conspirar para cometer el homicidio. No quería creerlo y no sabía qué creer, porque me rehusaba a pensar que mi papá había estado involucrado. Fue muy devastador cuando confesó. ¿Cómo fue capaz de hacer una acción tan cruel? ¿Cómo siquiera se le ocurrió? Luego de la confesión de Kratzert, Harrison acepta declararse culpable del homicidio en 2º grado para evitar la pena de muerte. En el acuerdo, Harrison solicitó 20 años de prisión. Luana Harrison se declara culpable por ser cómplice del homicidio y la liberan al terminar la condena. Casi 5 años después de la muerte de Wendy Kratzert, su esposo Ed se declara culpable de conspirar para cometer el homicidio. La fiscalía había elegido al jurado. Estaba por empezar el juicio y de repente le propusieron a Ed Kratzert un acuerdo que al final aceptó. Un mínimo de 11 años en prisión. Un muy buen acuerdo. Y a Kratzert le querían dar la pena de muerte. Así que a pesar de esos 11 años, fue un acuerdo que sus abogados no pudieron rechazar. Seguro que se alegraron. Pese a la confesión detallada que el padre le dio a la policía, Georgiana Kratzert aún cree que tal vez
él no quería asesinar a su madre. Aún creo de corazón que mi papá se juntó con la persona equivocada. Y creo que tuvo una conversación con Tom, en la que le dijo que podía hacerse cargo del problema. Pero nunca creeré que mi papá mandó a matar a mi mamá. Luego de más de una década en prisión, Ed Kratzert sale en libertad. Ahora asegura que no tuvo nada que ver con el asesinato de su mujer y que lo obligaron a hacer esa confesión a la policía. Dijo que había hablado con sus contactos y que la matarían por 100,000. ¿Usted entendió que esto significaba herir o matar a Wendy? Sí, sí. Yo solo dije lo que me escribieron en un papel. No dejaron de acosarme esa noche. Es una tontería. Él aceptó el acuerdo. No tiene mucho sentido que luego de salir de prisión, de repente, él intente cambiar su confesión. La verdad es que no entiendo cómo funciona la mente de ese hombre. Es común que una persona quiera retractarse de la declaración que hizo para intentar minimizar su participación. Muchas veces oímos acusados que dicen que los obligaron a confesar y que les ordenaron qué decir. Pero luego se ofreció a declarar sin la presencia de los abogados. Las circunstancias sobre la muerte de Wendy Kratzert parecen haber cambiado. Años después, aún quedan muchas dudas. Y nada de lo que diga Ed Kratzert ahora reemplazará lo que le quitaron a su hija. La extraño siempre. Y mucho. Mucho. Todos necesitamos una mamá. Duele. Extraño que suene el teléfono. Ella solía llamarme siempre, aunque fuera solo un minuto. Extraño las cosas simples que hacía ella. Trato de tener la actitud de mi mamá porque era una mujer muy alegre. Pero igual duele. Antes de morir, Wendy Kratzert les confió a sus parientes y hasta a un terapeuta años de abuso verbal y de hostigamiento por parte de su marido. La policía alienta a las mujeres a que denuncien cualquier tipo de abuso doméstico antes de que sea demasiado tarde. Acompáñenos la próxima en Caso Criminal.